Desde el amanecer de la humanidad, nos hemos enfrentado a la pregunta persistente: ¿de dónde proviene el mal en el mundo? Enfermedades, desgracias personales, catástrofes naturales, todos han sido atribuidos a espíritus crueles y malvados a lo largo de la historia. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido considerado como la encarnación del mal puro. Curiosamente, el diablo, Satanás, no tenía cabida en las creencias de las antiguas religiones griegas, romanas, celtas, africanas y muchas otras no influenciadas por los misioneros. Ni siquiera en el sintoísmo, el budismo o el taoísmo encontramos al maligno acechando en las sombras. Pero, ¿por qué el concepto del diablo se volvió tan arraigado en el cristianismo? ¿Qué influencias y fuerzas impulsaron la aparición de esta encarnación del mal en el imaginario humano? Antes de adentrarnos en el origen de Satanás, es importante comprender cómo diferentes culturas y religiones han abordado la existencia del mal en el mundo. Dentro del judaísmo, la palabra hebrea Hasatán se traduce como el adversario o el acusador. Esta expresión evoca la noción de oposición y obstáculos, pero a diferencia del cristianismo o islamismo, no se desarrolla una imagen clara y definida de su personificación. En lugar de ello, en el antiguo hebreo bíblico, Hasatán se refiere a aquel que se opone, que actúa como un obstáculo en un contexto judicial. No se trata de una entidad concreta, sino más bien de cualquier acusador que pueda presentarse ante un tribunal. En última instancia, es Yahvé, el Dios Supremo, quien es reconocido como el juez último. Sin embargo, la idea de Satanás como figura personificada del mal probablemente ingresó al judaísmo a través de influencias externas, específicamente de la religión de Zaratustra, conocida como mazdeísmo. Esta antigua religión persa presentaba una figura opuesta a Dios, encarnando el mal en contraposición al bien. Es esencial comprender que el judaísmo no otorga a Satanás un papel central en su teología o en la explicación del mal en el mundo. La visión judía se enfoca en gran medida en la responsabilidad humana, en la importancia de tomar decisiones éticas y vivir de acuerdo con la voluntad divina. En las religiones orientales, como el budismo y el hinduismo, la percepción del mal adquiere una dimensión diferente. Aquí, el mal no se personifica en una entidad única, sino que se concibe como una fuerza cósmica que se opone al bien y la armonía. En lugar de buscar a un villano definido, estas religiones nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos y explorar las causas profundas del sufrimiento. En el budismo, la idea de una entidad que personifique el mal no existe. En cambio, se sostiene que el sufrimiento surge del deseo y la ignorancia. Para alcanzar la liberación del sufrimiento, se sigue el camino del medio, que implica la práctica de la meditación y la ética. A través de estas disciplinas, uno puede desapegarse de los deseos y alcanzar un estado de paz interior. En el hinduismo, también se reconoce que el mal es una ilusión llamada maya. La creencia fundamental es que el mundo fenoménico es transitorio y engañoso, y la verdadera realidad está más allá de las apariencias. Para alcanzar la iluminación llamada moksha, es necesario trascender esta ilusión y comprender la unidad y la divinidad que subyace en todo. La práctica espiritual, incluida la meditación, se considera un camino para superar esta ilusión y lograr la unión con lo divino. Además, se valora la idea de la dualidad y el complemento de las fuerzas del yin y el yang. Estas energías, representadas por lo femenino y lo masculino, lo terrestre y lo celeste, actúan en armonía para regir el universo en todas sus manifestaciones. La comprensión y el equilibrio de estas fuerzas son fundamentales para mantener la armonía en la vida animal, vegetal y humana. En las religiones africanas y amerindias encontramos una amplia variedad de creencias acerca del mal. En estas tradiciones, el mal a menudo se representa mediante espíritus o demonios que pueden causar enfermedades o desgracias personales. Para apaciguar estos espíritus se llevan a cabo rituales y ofrendas buscando establecer equilibrio y armonía. En las religiones africanas que abarcan diversas creencias y prácticas étnicas, las tradiciones se transmiten oralmente de generación en generación a través de cuentos, canciones y festivales. Estas religiones incluyen la creencia en múltiples dioses, tanto superiores como inferiores, y a menudo se veneran a los antepasados,
Además, se utiliza la magia y la medicina tradicional africana como forma de conexión. En las religiones amerindias, la concepción del mal varía según la cultura, pero comúnmente se asocia con espíritus o demonios. Para encontrar el equilibrio, se realizan rituales y ofrendas con el objetivo de establecer una relación armoniosa entre los seres humanos y el mundo espiritual. Estas religiones suelen dividir lo espiritual en dos aspectos. Por un lado, encontramos la esfera benévola y provechosa, habitada por los espíritus de los antepasados y las fuerzas naturales beneficiosas. Por otro lado, existe la esfera malévola y perjudicial, donde residen los espíritus malignos y los demonios. E incluso en las culturas populares, el mal se ha personificado de diversas formas a lo largo del tiempo. En cuentos, mitos y leyendas de diferentes culturas encontramos figuras demoníacas, seres oscuros y entidades malévolas que representan el lado oscuro y la oposición al bien y la moralidad. Pero, ¿cuál es el origen de Satanás? Para adentrarnos en su origen, debemos sumergirnos en las raíces del cristianismo primitivo y explorar los escritos sagrados del Evangelio de Juan, sus cartas y el Apocalipsis. En estas antiguas escrituras se encuentran los cimientos de la doctrina satanológica cristiana, donde Satanás es retratado como el gobernante del mundo y el instigador de todas las acciones malignas. No obstante, la llegada del Hijo de Dios desafió el dominio diabólico establecido. Es interesante notar que, en los textos sagrados hebreos, Satán nunca es presentado como el líder de un imperio malévolo en guerra con Dios y la humanidad. Este concepto del mal personificado y poderoso solo se desarrolló en el cristianismo. Dentro de estos escritos cristianos, el autor del Evangelio de Juan desempeñó un papel crucial al atribuir a Satanás el título del Señor del mundo y responsable de las acciones malvadas. Sus palabras sentaron las bases de la visión cristiana sobre el mal. Sin embargo, resulta sorprendente que este evangelio también contenga una de las condenas más duras dirigidas hacia los judíos, al afirmar que son hijos del diablo, misma que dio lugar a siglos de persecución, opresión y humillación hacia el pueblo judío. El conflicto entre el bien y el mal, heredado de las leyendas judías del siglo I a.C., ha dejado una profunda huella en el cristianismo. La influencia de esta dualidad ha llevado a extremos asombrosos, moldeando la historia y las interacciones entre distintos grupos religiosos. En este sentido, ¿cuál es el origen de este dualismo y cómo ha impactado en nuestra comprensión del mal? La creencia de los demonios en el judaísmo está fuertemente influenciada por la forma en que los iraníes ven el mundo. Fue en la antigua tierra de Irán, alrededor de los años 500 a.C., donde los demonios, ángeles y arcángeles tuvieron su origen. En medio de esta influencia surge un personaje enigmático llamado Zaratustra o Zoroastro, quien desempeñó un papel crucial en la transformación del antiguo politeísmo de la religión hacia una creencia en un único Dios, Ahura Mazda, el Señor Supremo. Este cambio hacia el monoteísmo no implicó la eliminación de los antiguos dioses, sino que los transformó en emanaciones de Ahura Mazda, es decir, en ángeles que cumplían su voluntad. Entre todos estos ángeles, dos destacaron por su poder: Spenta Manyu, representando la benevolencia, y Angra Manyu, personificando el mal. Inicialmente, ambos eran dos aspectos opuestos de la misma entidad, pero con el tiempo, Angra Manyu se convirtió en un antidios, el enemigo declarado de Ahura Mazda. Es en este contexto donde podemos trazar los orígenes de Satanás, la figura suprema del adversario, cuyo nacimiento se remonta al antiguo Irán en el siglo VI a.C. Desde entonces, esta visión irania del mundo ha influenciado en las creencias judías y ha dejado una marca en el concepto de los demonios y el mal. El origen de la palabra Satanás, como tal, tiene sus raíces en culturas antiguas y tradiciones religiosas, pero se asocia principalmente con el judaísmo, el cristianismo y el islam. En hebreo significa acusador o adversario, y en sus primeros usos no representaba una figura opuesta a Dios ni al mal. La primera aparición de esta palabra como una entidad sobrenatural se encuentra en la Biblia hebrea, específicamente en los números 22-22, donde describe al ángel de Yahweh enfrentando a Balaam en su burro. En la Septuaginta, una versión griega de la Biblia hebrea, la palabra Hasatán en los libros de Job y Zacarías se traduce como diabolos, que significa calumniador. Esta misma palabra en el Nuevo Testamento griego dio origen a la palabra diablo.
Durante el apogeo del Imperio Persa, Aqueménida, alrededor de los años 550 a.C., el término evolucionó y fue adoptado por los judíos, que vivían bajo el dominio persa. En ese momento, su nombre formal, Satán, deriva de Ha-Satán, en hebreo. Este nombre describía su eventual función como opositor a la creación de Dios. En la cultura popular suele ser considerado como la personificación del mal, pero esta idea no se encuentra en los primeros usos de la palabra. Fue durante la Edad Media, cuando la vida humana estaba constantemente amenazada, que se creó la imagen de Satanás como un símbolo del mal. En el Islam, la palabra árabe equivalente a Satanás es Shaitán, que significa descarriado o distante, a veces traducido como demonio. En esta tradición no se considera la causa del mal, sino más bien un tentador que se aprovecha de las debilidades humanas hacia el egocentrismo. En la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas se señalan que Satán es sinónimo de Lucifer. El término Lucifer proviene del latín y significa portador de luz, estrella de la mañana o lucero matutino. Originalmente se derivó de la traducción de la palabra hebrea Heilen, utilizada simbólicamente en Isaías 14 para referirse a los reyes de Babilonia. El origen de esta palabra se encuentra en varias culturas antiguas y tradiciones religiosas, pero su significado ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde su uso original en el hebreo hasta su asociación posterior con la personificación del mal en la cultura popular. Independientemente de nuestras creencias, explorar el origen de Satanás nos permite comprender mejor la evolución de las ideas y cómo ha influido en la sociedad a lo largo de la historia. Espero que hayan disfrutado de este fascinante viaje a través del origen de Satanás. Si les gustó el video, les invito a dar un like y suscribirse al canal para descubrir más misterios de la Tierra. También me encantaría leer sus opiniones y reflexiones sobre este tema en los comentarios. Hasta la próxima.